Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que Dios nos acompañe, Dios nos guíe en la exposición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos brindas de poder estar juntos, Señor, a través de este medio, Señor, y compartir de tu palabra. Agradecemos, Señor, tan grande amor y misericordia y la bendición de poder estar aquí, Señor. Guíanos y dirígenos, Señor, en lo que habremos de compartir y que sea de bendición y de provecho, Señor, para todos aquellos que lo habrán de escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pues mis hermanos, el tema hoy es el tema 2 de la doctrina básica y el tema que yo tengo para ustedes es la Septuaginta, que es una de las versiones más importantes de la Biblia, si no es que tal vez la más importante, por las cosas que se dieron alrededor de ella, por la forma en que se creó, que se formó, por todo lo que estuvo alrededor de esta versión, la Septuaginta, es una de las más importantes. Pero bueno, antes de entrar propiamente en tema, vamos a dar un pequeño resumen de algunas cosas o comentarios que tenemos que hoy compartir con ustedes. Lo que usted está viendo ahí en pantalla es el famoso tabernáculo. El tabernáculo de reunión es una especie de, valga la expresión, como si fuera una especie de tienda de campaña grande, muy grande, la cual fue de alguna manera el templo portátil, vamos a decirlo de esa manera, donde estuvo viajando el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Usted recuerde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto en el cual estuvo 40 años. Y el templo que sirvió de adoración y de contacto, de comunión para con Dios de parte de todo el pueblo de las 12 tribus fue el famoso tabernáculo. Bueno, dentro de este tabernáculo pues está el lugar santo, aquí donde se mueve el cursor, y el lugar santo que es, perdón, me equivoqué, lugar santo y lugar santísimo. Y lo que es la zona del atrio, que es la parte externa. Pero bueno, lo que yo hoy quiero hacer énfasis dentro de este templo es lo que había al interior en el lugar santo, que era el candelabro. Aquí usted ve el candelabro donde se está moviendo mi cursor y en la parte de abajo ya ve usted una ampliación. Había obviamente muchos elementos. Al interior estaba la mesa de los panes de la presencia, que así se llamaba. Estaba el altar del incienso, el arca del pacto. Pero bueno, lo que hoy me interesa a mí es ver el candelabro, que de alguna manera era la única luz que había al interior de este tabernáculo. Aquí usted puede ver ya con más claridad parte de los implementos que había dentro del tabernáculo de Dios. Aquí estamos hablando del lugar santo y aquí está el candelabro. Ahora, que de alguna manera pues era una luz porque tenía 7 lámparas las cuales se encendían y que estas tenían una representación y un simbolismo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Vamos a leer un poquito acerca de ese tabernáculo, de ese candelabro, perdón, el candelabro, para poder entender lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. En Éxodo capítulo 25, versículo 31 dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña central han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Entonces, aquí se está dando indicación, Dios le dio indicación a Moisés acerca de cómo quería ese candelabro. Estamos hablando que tiene una caña central o un poste central.
Y de este poste central van a salir 3 brazos hacia el lado izquierdo o hacia un lado y 3 brazos hacia el otro lado. De tal manera que al final este candelabro representa 7 lámparas. 7 lámparas o 7 luces, con 3 brazos hacia un lado, 3 brazos hacia el otro lado, más la caña central, pues estamos hablando de 7 en total. Ahora, este candelabro tiene unas características especiales, ya en el detalle. Dice Éxodo 25:33, el versículo que sigue. Dice, habrá 3 copas en forma de almendras en un brazo, con un cáliz y una flor. Y 3 copas en forma de almendras en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña central o en el poste central del candelabro habrá 4 copas en forma de almendras con sus cálices y sus flores. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, en primera, el almendro es un árbol que normalmente este árbol se da antes de que llegue la primavera. De hecho, se adelanta a la primavera este árbol y empieza a florecer de manera profusa. Se adelanta a la primavera. Usted ve aquí una fotografía de este árbol de almendra, o de flores de almendro, donde ve esas hojas características blancas. Pero haciendo alusión al candelabro, al que narramos hace ratito, se dice que cada bracito va a tener una característica. Dice, van a tener 3 copas cada brazo en forma de almendras con su cáliz y su flor. Lo que usted está viendo aquí, yo traté de hacer un acercamiento al árbol de almendras, donde usted ve aquí la flor, aquí se ve la flor. Obviamente el cáliz, pues es la parte que da soporte a la flor, aquí ve el cáliz, y ahí se ve pues una almendra. Este es simplemente un acercamiento a un árbol de almendras, donde usted ve la flor, el cáliz y una almendra. Obviamente esto está lleno de cientos o miles de flores y de almendras. Esto es simplemente para dar un ejemplo de lo que pretendía ser este candelabro. Ahora, pero es clara la Biblia cuando dice que cada bracito tendrá 3 copas en forma de almendra con su cáliz y su flor. Aquí yo busqué esta imagen donde más o menos sí se describe sí se dibuja de la manera más aproximada a lo que es la descripción, donde se ve, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, pues aquí veo el cáliz, sigue la flor y después está la almendra. Cáliz, flor, almendra. Y cada bracito tenía 3 almendras con su cáliz y con su flor. Y en la caña central había 4. Al final, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos la suma, 3 copas con almendra, con su cáliz y su flor en un primer brazo, otras 3 en el segundo brazo, otras 3 en el tercer brazo, 4 en la caña central, 3 siguiente brazo, 3 siguiente brazo y 3 siguiente brazo. ¿Por qué hago este énfasis en esto? Porque al final, si usted suma, pues esto le va a dar 22. Esto le va a dar 22, 3 más 3 más 3 más 4 más 3 más 3 más 3, le da 22 almendras con su cáliz y su flor. 22 almendras. Que al final, eso nos da un total de, si sumamos todos los elementos de las 22 almendras con su cáliz y su flor, al final nos va a dar 66.
66. 22 por 3 nos da 66. Entre lo que es almendras, cáliz y flores. 66. Bueno, ¿por qué quiero manejarlo desde este punto de vista y por qué es interesante para mí? ¿Y qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo? Bueno, es bien interesante porque así, al final yo le hablo a ustedes, por ejemplo, del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 símbolos o 22 letras. El alfabeto hebreo maneja 22 símbolos o letras. Y cuando yo les hablo de la totalidad de la Biblia, de los libros de la Biblia, les hablo de 66 libros. Usted recuerde, 39 libros del Antiguo Testamento más 27 libros del Nuevo Testamento nos dan 66. Entonces, qué interesante que el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y qué interesante que ya la Biblia completa, la que hoy manejamos actualmente, tiene 66 libros, que corresponde, curiosamente, a las 22 almendras con cáliz y su flor, y en total corresponde a 66 elementos. Que al final, pues esto no es más que la representación de la palabra, de la escritura, de los libros, porque los libros, los 66 libros, pues están escritos con los símbolos, las letras, y que todo esto parte del Antiguo Testamento que corresponde a los 22 elementos. Y al final, como yo le decía a usted, pues esto viene representado por una luz. Bueno, fíjese qué interesante. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, aquí está interesante porque está claro que entonces la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, dígase la Biblia, es como ella misma lo dice, es una lámpara que nos alumbra, es una lámpara que nos quita oscuridad, que nos conduce en medio de tiniebla. Lo que es la palabra, lo que es el mandamiento, lo que es la enseñanza de Dios. Todo eso es una bendición para nosotros porque es la luz que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque mismo Jesucristo dijo, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que está claro que entonces el candelabro, que son estos 7 bracitos con sus luces, pues es una representación, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo viene representando la palabra. La palabra que es hermoso ver que en el candelabro, pues está compuesta este candelabro de 22 almendras con su cáliz y su flor respectivamente, y que al final da 66 elementos que corresponden específicamente a los 22 símbolos del alfabeto hebreo o a los 66 libros de lo que componen actualmente la famosa Biblia, que es lo que nosotros estamos estudiando. Y es la lámpara, es la luz que Dios nos pone en representación de Jesucristo para no andar en tinieblas. Es lo que nos saca de tinieblas, es lo que nos saca de la oscuridad y es lo que nos lleva a la luz preciosa. Qué interesante, porque yo me acuerdo, usted ha de saber mucho esos testimonios de gente que ya está partiendo y que al final en esa partida
ven una especie de túnel, pero al final llegan a una grande luz. Pues mismo Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahora, dice primera carta de Juan capítulo 1, versículo 5, otros versículos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Y en referencia a la palabra, dice Juan 1:1, uno de los versículos más famosos de la Biblia. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo se puede traducir palabra, porque la palabra verbo en el griego es logos. En el principio existía el logos, o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces aquí está clara la alusión entre lo que es luz y palabra, y al final esto representa a nuestro Señor Jesucristo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra es luz. Y el que anda en la palabra, el que estudia la Biblia, el que estudia la instrucción, pues no va a andar en oscuridad, no va a andar en tinieblas, porque está alumbrado por la luz de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa luz es la que nos instruye, esa luz es la que nos enseña, esa luz es la que alumbra nuestros caminos. Y dice más adelante Juan 1:14, y aquel verbo, y aquella palabra, y aquella luz, ahora entendemos, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, aquella luz, vemos que se pueden aplicar los distintos adjetivos, fue hecha carne o fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí yo nomás quiero hacer un comentario. En este versículo se dice que nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida, la palabra de vida, la luz de este mundo, se le dice el unigénito del Padre. La palabra unigénito es el único del Padre. Porque cuando se hace alusión de Jesucristo con respecto de María, se le dice que Él es el primogénito de María. El primogénito de María. ¿Eso qué quiere decir? Que después de María, después de Jesucristo, cuando Él nace en el vientre de María, vinieron otros hermanos, pero fue el primero. Pero con respecto del Padre, en su condición de Dios, en su condición de palabra de vida, de verbo de vida, de Dios del cielo, Él es el unigénito, el único Hijo, que es Jesucristo. A Él es toda gloria y toda honra. Y vino y se hizo carne. O sea, la luz vino a este mundo, la palabra vino a este mundo, la enseñanza, el mandamiento, la doctrina, para que este pueblo no anduviera en tinieblas. Ahora, usted preguntará, pastor, pero esto, ¿qué tiene que ver con la Septuaginta? ¿Qué tiene que ver con lo que usted nos estaba comentando de la Biblia, de la palabra, de la Septuaginta? ¿Qué tiene que ver? Bueno, después de esta pequeña introducción acerca de la palabra, que viene a representar en el candelabro que estaba ahí en el lugar santo, y que es una representación de que en un futuro ese candelabro iba a representar o representa a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra iba a venir a este planeta a través de Jesucristo, la luz iba a venir a este mundo, para que este mundo dejara de andar en tinieblas, y la única manera de dejar de andar en tinieblas es pues aprender de su enseñanza, aprender de su palabra, porque es la palabra la que nos ayuda a andar en medio de tanta tiniebla. Es interesante porque la manera como Dios propició que esta palabra se extendiera por todos lados.
En un principio, la palabra fue depositada en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, en la nación hebrea. Ahí fue depositada la palabra, a través de la ley de Moisés. Fue depositada la palabra. Todo lo que es el Antiguo Testamento, recuerde que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, pero todo lo que es el Antiguo Testamento tiene que ver básicamente con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Actualmente el pueblo judío, pero en su tiempo fue el pueblo hebreo. El pueblo judío es los descendientes de la tribu de Judá. Usted recuerde que el pueblo hebreo estaba formado por 12 tribus, de las cuales la única que sobrevive al día de hoy es la tribu de Judá, que es la representación de los judíos. Bueno, ahí Dios depositó la palabra. Ahí Dios depositó la enseñanza en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, que hoy los que quedan de ese pueblo hebreo pues son los judíos. Y lo que es el Nuevo Testamento ya tiene que ver con el trato que Dios tiene que ver con el mundo completo, con el mundo entero. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Porque ya a Jesucristo se le dice la luz del mundo. Y entonces la luz vino a este mundo. La luz ya se dejó ver, no nada más específicamente para el pueblo hebreo, sino ya para todo el mundo, ya para toda nación, para toda lengua, para toda raza. Entonces ya es Jesucristo, es a nivel global, a nivel mundial. Se salió del ámbito local, dígase Israel, dígase el pueblo hebreo, y esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina, esa luz se tuvo que esparcir para todo este planeta. Ahora, ese conocimiento de salvación, el sacrificio de Cristo fue para todo el mundo. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no específicamente al pueblo de Israel, sino ya habla del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pero ¿de qué manera Dios promovió el conocimiento de salvación, el conocimiento de la Escritura, de la enseñanza, de la luz, para que saliera todo el mundo? ¿De qué manera lo hizo? Bueno, lo que usted está viendo ahí en pantalla es un faro. Es el famoso faro de Alejandría. Entonces voy a correr este videíto y ya después entro en la explicación. En el mundo moderno, icónicas estructuras artificiales se extienden a través de los océanos como faros de progreso. La Estatua de la Libertad, de 90 metros de altura, domina el puerto de Nueva York. Pero ¿es posible que esta maravilla de ingeniería quedara empequeñecida por una construcción creada por antiguos ingenieros hace más de 2000 años? ¿Y qué hay de esto? El faro del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, es el faro más alto de Estados Unidos. ¿Pudo existir un antiguo faro del doble de altura? La respuesta a ambas preguntas se halla en una increíble estructura. Es un edificio rodeado de leyenda y rumores, pero no solo existió. Se irguió por más de 1500 años. Era el Pharos, el gran faro de Alejandría. El faro de Alejandría era el padre de todos los faros. Fue una de las estructuras artificiales más altas de la Tierra. E incluso comparado con los faros modernos, era mucho más alto que estos. Este faro tiene 26 metros de altura. Es muy alto. El faro de Alejandría medía unos 120 metros de altura. Demasiado grande. El faro era una de las 7 maravillas del mundo y merecía serlo. Era uno de los edificios más altos y enormes y fue construido con un estándar muy alto.
Nunca había habido una estructura como el faro. La estructura del faro de Alejandría era increíble. Tenía una enorme base cuadrada. Estaba hecho de bloques de granito sellados con plomo derretido para protegerlo de las olas. Luego venía un nivel octogonal y sobre eso uno cilíndrico. Esto no era nada. Era el equivalente a un edificio de 40 pisos. Julio César lo llamó una obra de maravillosa construcción. Los faros modernos como este en Happisburgh, Inglaterra, son estructuras pequeñas y temporales en comparación. Este faro ha estado en pie por unos 2 siglos, más que muchos, pero el de Alejandría tenía cerca de 280 años antes de Cristo y aún estaba en pie en el siglo XIV. Más de 1500 años. Eso es increíble. Fue el primero, el más grande y el mejor. Estableció el estándar. Y cuando los romanos se encontraron con él, vieron cuán útiles podían ser los faros y los construyeron por todo su imperio. Dover, Inglaterra. Los restos de uno aún pueden verse en Dover, Inglaterra. Dover era el puerto clave hacia Gran Bretaña. El faro aquí era increíblemente importante. Este luce impresionante. El de Alejandría lo deja totalmente empequeñecido. Es casi imposible creer que pudiesen lograr ese nivel de experticia en arquitectura y también de ingeniería, pero lo hicieron. ¿Realmente tenía que ser tan grande el faro de Alejandría? Bien, fue construido para los reyes de Egipto y ellos querían hacer una gran declaración. Esto fue construido por la dinastía de reyes que sucedieron a Alejandro Magno en Egipto. Consideraban a Alejandría como un gran teatro para proyectar su poder, su magnificencia y grandiosidad. Todo tenía que ser más grande y mejor que en cualquier otro lugar, un poco como en Nueva York. Era tan impresionante que personas de todo el mundo conocido viajaban a ver este milagro de construcción. Solían estampar imágenes de él en monedas, vendían modelos de él, y cuando los visitantes llegaban podían comprar boletos. Era básicamente el Empire State de su época. Era así de famoso. Se habla de una plataforma de observación y no me sorprendería que hubiera personas allí vendiendo el equivalente antiguo de hamburguesas y pequeños modelos del faro que pudieran ser llevados de regreso a casa. Usted se ha de estar preguntando, pastor, ¿y qué tiene que ver ¿qué tendrá que ver la luz, la palabra de Dios, el candelabro, el verbo de vida, con el faro de Alejandría? Déjeme contarle una pequeña historia, una pequeña clasecita de historia. Lo que se está viendo ahí en pantalla es Filipo II, el primer personaje. Filipo II fue el papá de Alejandro Magno, que se le considera el más grande general de todos los tiempos. Y Filipo II fue su padre, que por cierto su padre ellos eran hombres de Macedonia, y dentro de lo que es el ambiente de los griegos, eran como griegos de segunda, ciudadanos de segunda, porque arriba de ellos estaban los dorios, los jonios, los espartanos, todos ellos, y los consideraban de segunda. Pero Filipo II, que era un grande estratega, un grande general, él tenía el interés de formar a los mejores hombres de Grecia, los de Macedonia. Y en ese interés y con esa visión, educó a su hijo Alejandro Magno, que se volvió pues el más grande conquistador y general de todos los tiempos, reconocido históricamente. Su sabiduría, su capacidad, su estrategia, pues le es reconocida a través de toda la historia.
Ningún general con esa capacidad, con esa estrategia, ha salido como él. Y bueno, no es de extrañarse, porque en el interés de su papá Filipo II, pues le puso a disposición de Alejandro Magno como maestro al mismísimo Aristóteles. Y Aristóteles estuvo enseñando a Alejandro Magno y lo educó en las cuestiones de la sabiduría. Y el chiste es que este Alejandro Magno fue educado con la más alta educación que se pudiera obtener en su tiempo, y simplemente pues llegó a los pies del mismísimo Aristóteles, que era considerado pues uno de los más sabios, o tal vez el más sabio de su tiempo. Y entonces el pensamiento de Aristóteles fue vertido sobre Alejandro Magno. Y al final se dice que Alejandro Magno fue un filósofo guerrero, o un guerrero filósofo, porque Alejandro Magno fue un hombre culto, erudito, que tenía una inclinación por el conocimiento, por la sabiduría, y muchas de las recomendaciones que le dio Aristóteles a Alejandro Magno fueron vertidas en su desarrollo y en su crecimiento y en las conquistas de los distintos pueblos y las distintas naciones, sobre todo cuando peleó contra Persia. Hay algo que le decía Aristóteles a Alejandro Magno, dice: sé generoso en las victorias. Y es interesante porque cuando Alejandro Magno conquistaba a los distintos pueblos y naciones, él era generoso y no mataba a todos, sino que los dejaba vivos, tenía trato con ellos. Por ejemplo, cuando después de las batallas, él se tomaba en ocasiones hasta 30 días, se tomaba 30 días para visitar a toda su tropa, y uno por uno iba y platicaba con ellos, compartía con ellos, tomaba la copa de vino, contaba sus anécdotas, así fueran sus generales o así fuera un soldado raso. Bueno, hablar de las características de Alejandro Magno es mucho. Bueno, al final, Alejandro Magno fue tan grande que en sus conquistas, y ya con la visión y la enseñanza que tenía de Aristóteles, pues él era un hombre inclinado a las artes, a la cultura. Y él fundó varias ciudades. Aquí está, por ejemplo, aquí vemos en esta postal cómo está siendo educado Alejandro Magno por Aristóteles. Bueno, y al final Alejandro Magno, él fundó varias ciudades que les puso por nombre Alejandría. De todas estas, pues ya todas se perdieron, salvo una que hoy en día sigue y que fue la más grande, que fue a esta ciudad que está aquí. Otra vez aquí vemos el delta del Nilo, y aquí está esta Alejandría. Bueno, nomás déjeme recordarle algo. Resulta ser que cuando Alejandro Magno muere, porque hasta eso murió muy joven Alejandro Magno, sus 4 generales principales se repartieron de alguna manera el imperio de Alejandro Magno. Los 4 generales que estaban al mando de Alejandro se repartieron el imperio de Alejandro. Estoy hablando de Casandro, estoy hablando de Ptolomeo, de Antígonas, ahorita no recuerdo exactamente los nombres. Pero los Ptolomeos, o Ptolomeo, que de ahí sale la dinastía de los Ptolomeos, ellos estaban bajo el dominio de Egipto. Ellos porque también dentro de las muchas naciones que conquistó Alejandro fue Egipto. Primero conquistó a los persas y después conquistó a los egipcios, y también el mismísimo pueblo de Israel quedó bajo dominio de Alejandro Magno. Cuando llegó a Egipto, los egipcios que estaban en ese momento bajo el dominio de Persia lo consideraron un libertador, en este caso Alejandro Magno, y se pusieron al servicio y a sus pies. O sea, no tomaron de manera contraria que haya venido Alejandro Magno, porque al contrario, ellos se sintieron liberados del yugo persa y se sometieron dócilmente al yugo de Alejandro. Bueno, y en ese sentido, aquí está el famoso delta del río Nilo, y aquí donde está ese círculo, fundó la famosa ciudad de Alejandría, que ya esta ciudad de Alejandría se volvió el centro cultural del tiempo, de ese tiempo, porque fue una ciudad
impulsada por la visión de Alejandro, que vino impregnada por las enseñanzas de Aristóteles, se volvió la ciudad más cosmopolita y cultural de ese tiempo, y se volvió un semillero de gente culta, de científicos, de filósofos, de pensadores, de todo el mundo. Vinieron a visitar a ¿cómo se llama? A esta ciudad. Y ahí es donde se generó el famoso, ¿cómo se llama? El Faro de Alejandría. Aquí usted está viendo en pantalla, aquí usted ve la ciudad en este caso ¿cómo se llama? La ciudad de Alejandría, y en la parte de arriba usted ve lo que es la isla de Faros. Aquí está la isla de Faros, y en uno de sus lugares, aquí está, y alcanza a ver en esta partecita de acá, se ve el famoso montículo o islote donde pusieron el Faro de Alejandría. Ahora, de hecho, en ese tiempo a los faros, ya hoy, para nosotros hoy en día, hablar de un faro, automáticamente nos viene a la mente una torre alta que sabemos que en la parte al final va a tener una luz, pero no se llamaban faros. El nombre de faro viene de la isla que se llama Faros. La isla se llamaba en ese tiempo Faros, pero fue tan grande y magnificente la estructura que construyeron, esa torre con esa luz, que ya después pasó a decirse el faro. Pero el faro, esa torre, lo tomó del nombre de la isla. Y ya subsecuentemente, pues todas las construcciones a manera de torre, donde ponen una luz arriba para recibir a la navegación, pues le pusieron por nombre faros. Pero ese es el nombre de la isla. Ahora, aquí usted ve una ampliación, usted ve aquí la isla de Faros, y aquí está el montículo donde estaba la famosa torre que después fue el Faro de Alejandría. Esta es una imagen en tercera dimensión, donde usted ve aquí la torre, y aquí ve en el lado derecho, pues la isla de Faros, que era una isla pequeñita, chiquita. Y también es famosa la ciudad de Alejandría, porque ahí se hizo la famosa biblioteca de Alejandría, que fue el centro cultural y científico de ese tiempo. Fue el centro cultural y científico de ese tiempo. Estoy hablando que quienes propiciaron todo esto fue el general Ptolomeo y sus subsecuentes sucedores, que se volvieron los faraones de Egipto. Ya nada más que ya eran faraones griegos, porque tomaron el control de Egipto, Egipto los adoptó, y entonces ahí se fundió, hubo una reunión entre dos grandes culturas. La cultura egipcia, que es una cultura ancestral de miles de años de antigüedad, con el conocimiento que tenían, con la capacidad que tenían, con las torres las pirámides de Egipto, y se fundió con la cultura griega. Entonces, en esa fusión de cultura entre lo que es griego y Egipto, hicieron grandes construcciones. Al final, ¿qué tiene que ver con todo lo que yo le estoy diciendo? Bueno, lo que usted está viendo aquí es el primer rey de esta dinastía que se le llaman los Ptolomeos. Y aquí está el primer rey, que fue el primer general que tuvo Alejandro Magno. Muere Alejandro, y entonces general Ptolomeo Sóter, o Ptolomeo Salvador, Sóter significa Salvador, fue el que continuó la obra que levantó Alejandro Magno en esa ciudad, que se volvió el centro mundial de comunicación, el centro mundial de conocimiento científico, el centro mundial del libre pensamiento, de todas las artes habidas y por haber. Se volvió Alejandría, famosa por la biblioteca de Alejandría. De hecho, hacían recorrían los distintos lugares del mundo conocido para traer libros hacia la biblioteca de Alejandría. Llegaban los barcos, y a los barcos, todos los libros que tenían los barcos de los distintos puertos, de los distintos países, de las distintas reinos que había,
los tomaban los libros, hacían unas copias y se quedaban con los originales y les devolvían las copias. O sea que fueron haciendo una recopilación del todo el conocimiento habido en ese tiempo. Y todo esto empezó con lo que le dijo Aristóteles a Alejandro, y él después lo promocionó y sus generales de alguna manera siguieron esa tendencia. Y entonces aquí está Ptolomeo I Sóter, que es el papá de Ptolomeo II, Filadelfo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo le estoy narrando y con el faro de Alejandría? Pues resulta ser que como la dinastía de los Ptolomeos, y sobre todo Ptolomeo II fue el que quiso hacer la traducción de los escritos hebreos al griego, porque ahí en Alejandría había una grande comunidad de judíos. Más o menos el 10% de la población que estaba en Alejandría era judía. Entonces fíjense que era una fusión bien interesante en Alejandría, porque estaba griegos, egipcios y hebreos. Entonces, qué interesante, porque ellos formaron esta fusión de esta región, de esta ciudad llamada Alejandría. Entonces, como este Ptolomeo era muy aficionado, o sea, todavía más que su padre anterior, a todo lo que es la cultura, le gustaba sobremanera la cultura, era un hombre culto, muy erudito, entonces quiso hacerse de del conocimiento de ese tiempo y vertirlo ahí en la biblioteca de Alejandría. Entonces le dijeron que le faltaba de traducir un libro que no tenía su biblioteca, que eran las escrituras hebreas. Entonces, como era de alguna manera el gobernante, el imperio mundial imperante en ese momento, mandó a solicitar a Israel que le tradujesen la Biblia al griego, porque él quería tener dentro de su biblioteca pues un ejemplar de las escrituras hebreas en griego, y que estas escrituras hebreas en griego pues iban a servir también para la comunidad judía que estaba ahí en Alejandría. Porque aquí también pasa algo interesante. En la comunidad judía que había en Alejandría, ya muchos eran nacidos ahí en esa comunidad. Ya no eran judíos nacidos en las tierras hebreas, en Israel, sino ya eran judíos nacidos en la cultura alejandrina, en la cultura helénica. Y entonces, pues de alguna manera, fueron creciendo las distintas generaciones y ya su lengua nativa ya no se volvió el hebreo, sino se volvió el griego. Entonces, pues también para de alguna manera amalgamar y estar bien con esta comunidad judía, pues se traduce la Biblia, las escrituras hebreas, sobre todo la Torá, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, lo tradujeron al griego. Y entonces Ptolomeo II manda a traer sabios, en este caso de Jerusalén, donde estaba el templo, para que tradujeran sus libros, sus escrituras al griego. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces mandan a traer a 72 sabios, que son 6, ¿cómo se llama? De estos sabios son representantes de las, ¿cómo se llama? De las distintas tribus que conformaban al pueblo de Israel. Mandan a traer a estos 72 sabios y ellos son los encargados de traducir las escrituras hebreas al griego. Ahora, ¿por qué es interesante todo esto? Porque estas escrituras que las traducen al griego, es bien interesante porque donde las tradujeron, aquí lo que está viendo, este es un boceto de lo que pudo hacer posiblemente la Biblioteca de Alejandría, pero estas escrituras las fueron a traducir ¿en dónde?
¿Dónde habitaron? ¿Dónde pusieron a estos 72 sabios? Los pusieron en la isla de Faros. Aquí, en esta isla de Faros, pusieron a los 72 eruditos hebreos. Ya posteriormente, con el tiempo, dice la historia o dice la leyenda que se tardaron 72 días en traducir la Torá o el Pentateuco al griego. ¿Qué es lo que dice? Que los pusieron por pareja. Los pusieron por pareja y los encerraron, o bueno, no tanto encerrados, sino les pusieron habitaciones en algún lugar de esta isla. Y cada pareja hizo una traducción. Y dice la leyenda que al final, pues obviamente, pues si estamos hablando de 72 personas, en pareja estamos hablando de 36, se hicieron 36 traducciones, que al final de los 72 días, casualmente, se dice la leyenda que estas 36 traducciones coincidieron completamente. O sea que no había diferencia la una con la otra. Y entonces esto fue, según dicen, fue un hecho sobrenatural y milagroso. Obviamente que, bueno, aquí ya hay mucha, yo creo que toda esta historia ya le pusieron mucho de leyenda, ya exacerbaron el suceso histórico. Pero al final de esta traducción sale la famosa Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta significa 70. Del 72 redondean al 70, porque al final el 70 como que queda más cómodo para los conocimientos de la Biblia, del Antiguo Testamento, el número 70, que tiene que ver con el número 7, número de perfección. Entonces ya le pusieron por nombre la Septuaginta. Y la Septuaginta es la traducción de los escritos hebreos al griego. ¿Y dónde fue? En la isla de Faros. Y entonces, ¿y por qué es interesante a lo que yo les estoy compartiendo? Porque de esta traducción, que es la Septuaginta al griego, salió ya posteriormente lo que es la estructura propia que nosotros manejamos en la Biblia. Salió la luz a este mundo, salió la luz de la palabra, salió la luz para todo el planeta. Porque una vez que se traduce al griego, pues entonces a través de la traducción al griego y que el imperio griego o el imperio alejandrino era la potencia mundial de ese tiempo, pues de esa manera se dio a conocer esta escritura, esta traducción del hebreo, de las escrituras hebreas al idioma griego, y de ahí salió para todo el mundo. Entonces, qué interesante, porque salió la luz para todo el mundo. Y lo que me llama muchísimo la atención es que esto fue, ¿cómo dice? Estando ahí el faro de Alejandría, que es el único en toda su historia. Faro de Alejandría, como vimos en el video, un faro como ese jamás se ha construido, hoy en día ningún faro tiene la capacidad que tiene este faro. Fue único a nivel mundial y en toda la historia. Nunca más se ha levantado un faro como este, el famoso faro de Alejandría. Hablan las escrituras o las distintos reportes históricos de 120 a 150 metros de alto, y ha sido único en su mundo, único en la historia y único en el mundo. Actualmente hay faros, pero no llegan a estas dimensiones, llegan a dimensiones de 30, 40 metros, pero se dice que este andaba de 120 a 150 metros de altura. Duró 1500 años de antigüedad aproximadamente de vida, hasta que vino un terremoto y desafortunadamente pues cayó por el efecto del sismo, del temblor. Pero qué interesante que en la Septuaginta se tradujo por estos 72 sabios a la luz del faro de Alejandría, que es la única construcción a nivel mundial en su género de esas características. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues entonces la luz salió para todo el mundo. Y ya vimos lo que es la luz. La luz es la palabra de Dios. La luz es la enseñanza de Dios. La luz es el mandamiento de Dios. La luz es el candelabro que viene representado
por ese candelabro que viene representado por 22 almendras con sus cálices y sus flores, que al final son 66 elementos que corresponden a los 66 libros de la Biblia. Y entonces, qué interesante, porque esto salió para todo el mundo. Ahora, lo interesante, que Ptolomeo Sóter, él quería hacer a los mejores hombres griegos. Lo que no supo, porque Ptolomeo I fue el que empezó a hacer el faro de Alejandría, que vino a ser terminado en la época de su hijo Ptolomeo II. Y ya Ptolomeo II fue el que promovió la traducción de la Biblia, de los escritos hebreos al griego. Bueno, Ptolomeo I Sóter, él quería hacer los mejores hombres griegos. Lo que no supieron ni Ptolomeo I ni Ptolomeo II, que efectivamente se hicieron los mejores hombres, pero no griegos, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a través de la palabra que fue promovida y propiciada en Alejandría, y a la luz, al amparo de esta torre gigante increíble que es el faro de Alejandría, se hizo la escritura de la Septuaginta. Y esta escritura de la Septuaginta es bien importante. ¿Por qué? Porque a través de ahí se destinó la base ya estructural, gramatical de lo que es la Biblia hoy en día, que se conoce a nivel mundial. La famosa Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos vino de esta traducción griega, porque ya de ahí se conoció al mundo. Y esto es bien interesante porque se salió literalmente del ámbito judío, del ámbito hebreo, porque ellos eran tan celosos de la Biblia, tan celosos de la palabra, que ellos no iban a permitir de alguna manera que se tradujera a otros lenguajes, a otros idiomas. Pero de alguna manera vino la orden de parte de Ptolomeo II, ahora sí que el rey o el emperador más poderoso de ese tiempo, y les dio la orden. Dice: yo quiero que me traduzcan los escritos hebreos. Entonces no les quedó otra más que traducirlos, y de ahí salió la Septuaginta, que es la que representa la estructura principal de la Biblia que hoy tenemos nosotros. Y entonces la luz salió para todo este planeta, y se cumplió el sueño de Ptolomeo Sóter I, pero desde otro punto de vista, porque todos los que están bajo el amparo de la Biblia, de la enseñanza, de la escritura, del consejo, de la sabiduría que está vertida en la Biblia, hace a los mejores hombres y mujeres de este mundo, de este planeta, de esta nación. Y ahí es donde está, porque se vierte la palabra de Dios, se vierte la enseñanza de Dios, se vierte el conocimiento de Dios a todos los hombres y mujeres de este planeta. Y entonces Ptolomeo Sóter quería ser los mejores hombres de Grecia desde el punto de vista militar y conocimiento científico. Pero Dios utilizó todo esto para hacer a los mejores hombres y mujeres de este planeta, aquellos que caminan bajo los principios de Dios, aquellos que caminan bajo la palabra de Dios, aquellos que caminan bajo el conocimiento de Dios. ¿Y quieres que te diga algo en este momento que te va a sorprender? Y lo estoy viendo en este momento. En este momento lo estoy viendo. En este momento yo tengo exactamente 72 participantes. Casualmente. Puedes checar ahí. En este momento yo tengo 72 participantes en esta videoconferencia. Y estamos hablando de los 72 sabios. En Dios no hay casualidades. Dios puede mover las cosas de muchas formas y de muchas maneras. Dios puede mover todo. Dios puede trazar todo. Es increíble cómo Dios se mueve. Es increíble cómo Dios se muestra. Y entonces salió la luz para todo el mundo, para todo el planeta. Se levantó un faro de Alejandría, pero en el sentido espiritual hay un faro más grande que el faro de Alejandría. Es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Y de ahí salió la famosa Septuaginta, que es la traducción griega de los escritos hebreos. Y salió para todo el mundo. Esto es precioso y maravilloso. Ahora, pero hay más. Resulta ser que ya después, conforme avanza el tiempo,
porque la Biblia fue muy perseguida, fue muy, ¿cómo se llama? Vituperada. Hay un emperador llamado Diocleciano, por ahí del siglo III después de Cristo, que mandó a destruir pues todos los escritos bíblicos, todas las traducciones, mandó a destruir todo. Entonces hubo hombres que empezaron a esconder los escritos que tenían que ver con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, porque hubo una destrucción completa de documentos que tenían que ver con la traducción de las Escrituras. Y entonces ya después entramos en el periodo de la Edad Media, que es un periodo muy oscuro, muy, muy terrible. Y entonces todos estos conocimientos, todos estos documentos, pues se fueron perdiendo y fueron a dar a distintos monasterios a través del mundo, a distintas bibliotecas, etcétera, etcétera. Porque entramos en el periodo más oscuro de la humanidad, que es la Edad Media. Y entonces la luz se perdió. La luz de este planeta, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, y este mundo entró en unas grandes tinieblas. Bueno, resulta ser que por ahí de 1844 hubo un filósofo, historiador, filólogo, lingüista, que si mal no me recuerdo se llamaba Constantin Tischendorf, que en el monasterio de Santa Catalina, ahí en el monasterio de Santa Catalina, que es un monasterio que está en las faldas del monte Sinaí, curiosamente, un monasterio griego en las faldas del monte Sinaí, donde en el monte Sinaí se dice que Moisés recibió las tablas de la ley. Pues en este, ¿cómo se llama? Lugar de Santa Catalina, convento de Santa Catalina, encontró un ejemplar de la Septuaginta. Se encontró un ejemplar de la Septuaginta, de la Septuaginta, de esta Biblia que fue traducida por los 72 sabios hebreos ahí en la ciudad de Alejandría, que siguen siendo 72 participantes aquí. Yo me sorprendo cómo Dios mueve todas las cosas. Y entonces descubrieron un ejemplar porque ya se habían perdido, muchos se habían perdido, ya todas las copias que se hicieron ya estaban perdidas, ya estaban quemadas, ocultas, escondidas, y entonces todo ese conocimiento se fue perdiendo. Entonces, en este convento de Santa Catalina, encontraron un ejemplar de la Septuaginta. Y por haber encontrado ese ejemplar de la Septuaginta, le pusieron por nombre el Códice Sinaítico, o el que viene del Sinaí. Y una vez que se encuentra este ejemplar de la Septuaginta o Códice Sinaítico, pues otra vez resurgió nuevamente el interés de la traducción de la Biblia y se aprovechó este Códice Sinaítico para volver a traducir la Biblia. Y lo tomaron de ejemplo y de base para la traducción de las Biblias modernas que tenemos hoy. Y este Códice Sinaítico, con otro que tiene el Vaticano, que se conoce como Código del Vaticano, que son dos ejemplares de la Septuaginta, porque al final hubo Constantino, emperador de Roma, que se volvió al cristianismo, mandó hacer 50 copias. Se dice que probablemente el Códice Sinaítico que fue encontrado en este convento de Santa Catalina con el que tienen el Vaticano, probablemente sean 2 copias de las 50 que mandó a hacer Constantino para que se preservara, como 20 y tantos años después de que Diocleciano mandó a quemar todo documento bíblico. Y entonces a partir de este Códice Sinaítico se volvió otra vez el crecimiento, el desarrollo de volver a traducir la Biblia. Y es la estructura que más o menos se mantiene hoy en día de las Biblias que tú tienes en tu mano y en nuestra mano. Obviamente que tú abres tu Biblia y tú ves Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ves Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera, y ves los evangelios, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues todo viene de aquí, de este códice sinaítico. Y qué interesante, porque este códice lo encontraron en un convento que está a las faldas del Sinaí, en la región donde está el Sinaí, donde casualmente, muchos siglos atrás, Moisés recibió las tablas de la ley. Como que volvió a resurgir la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ahora, hay más. Yo me sorprendo cómo todo queda de alguna manera integrado. Cuando yo te hablo de la isla de Faros, que es la que tú estás viendo aquí, la isla de Faros, ¿qué significa la palabra faro? La palabra faro no es que sea faro, ese es el nombre que ya hoy nosotros asumimos, un faro, y no viene a nuestra mente una torre con una grande luz en la parte de arriba, pero ese no es el nombre original. ¿Qué dice la historia con respecto del nombre de Faros? Dice, Homero la menciona en la Odisea, a la isla de Faros. Dice, según la leyenda, el rey de Esparta, Menelao, desembarcó en la isla, cuyo nombre no conocía. Entonces llega este rey Menelao, rey de Esparta, y desembarca en esta pequeña isla. Y dice, y preguntó a un hombre de ahí, recuerda que esto está dentro del contexto de Egipto. Recuerda que Alejandro conquistó Egipto y esto está en el famoso delta, en uno de los vértices del delta del Nilo. Entonces el rey Menelao, espartano, pregunta a un hombre de ahí, a un nativo, ¿cuál es el nombre y propietario de esta isla? Oye, ¿quién es el nombre o propietario de esta pequeña isla? Preguntó el rey. Y el egipcio contesta, Peraá. Le contestó, porque en egipcio significa faraón. Lo que le quiso decir el egipcio, no, pues a quien le pertenece esta isla, pues es a faraón, que es Peraá. Pero el rey Menelao entendió que le decía Faros. Él fue lo que entendió. Uno que le decía, pues esta isla le pertenece a Peraá, faraón. Y él entendió, Faros. Es Faros, que en griego significa manta, tela, vela de envolver, de velo. Y entonces se le puso por nombre a la isla Faros, que fue lo que entendió Menelao, el rey de Espartano. Faros, que significa tela, vela, manto. ¿Quieres una traducción más popular? Cobija, rebozo. Entonces la isla de Faros es la isla del manto, de la tela, del envoltorio, de la vela, del velo, del rebozo, de la cobija, todo lo que sea similar. Ese es lo que significa la isla de Faros, el nombre. Y ahí fue donde se dio esta torre, la torre alejandrina, la torre de Faros. El faro de Alejandría o la torre de Faros. Bueno, ¿y por qué es interesante? Bueno, fíjate qué interesante. Ahorita te voy a explicar el por qué. Al final, el faro de Alejandría se le conoció como la luz del Mediterráneo. Se le conoció como la luz del Mediterráneo, porque fue la ciudad más importante, más cosmopolita, más importante en su tiempo. Pero, desde el punto de vista, porque ahí fue donde se hizo la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, pues el faro de Alejandría dio a luz, se volvió la luz del mundo, porque salió la luz para todas las naciones a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que vino a este mundo. Y esa luz o esa palabra se hizo carne. Es el candelabro de lo que yo te platicé al principio. Entonces el faro de Alejandría se volvió la luz del mundo. Pero en atención a esa luz que recuerda que dijo Jesucristo,
Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero recuerda que la luz, digo, la isla de faros, faro significa manta, velo, envoltorio. Entonces, esa luz, ¿qué es lo que hizo? Cubrió a todo este planeta. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 3, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Y primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, a través de la palabra, a través de la luz del verbo de vida, que es Jesucristo, vino una envoltura a este planeta, vino una cobertura a todo este planeta, donde se cubre de la presencia de Dios, donde se cubre de la majestad de Dios, y todo el que se acerca a esa luz, todo el que se acerca a este manto de cobertura, todo el que se acerca a esta protección, a esta cobertura, dice que el amor cubre multitud de pecados. Por eso cuando tú te acercas a Cristo, por eso cuando tú te acercas a la palabra de Dios, por eso cuando tú te acercas a la presencia de Dios, tus pecados son cubiertos, tus pecados ya no se ven, tus pecados quedan envueltos en ese manto de amor y misericordia, y Él ya no ve tu pecado, sino que lo que Dios ve es el manto de protección de la palabra y sobre todo el manto de la sangre de Cristo sobre este planeta. Después vamos a tener que hablar de lo que implica la salvación, de lo que implica el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero vino toda esa protección a este planeta, vino toda esa cobertura a este planeta. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y los cielos, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Entonces, qué interesante, porque la luz, dígase la palabra, dígase la presencia de Dios, dígase la enseñanza, vino a este mundo. Y fue representada esa luz, fue elaborada en esta isla de faros que representa velo, tela o cobertura, a la luz de este faro que representa la luz que salió para todo este planeta y para todo este mundo. Esto es increíble, impresionante. Cómo Dios, de alguna manera, usando lo que quería hacer Ptolomeo I, Sóter, Salvador, que fue el que hizo el faro. Qué curioso porque tiene el nombre de Salvador. Que vino a ser terminado en la época de Ptolomeo II, su hijo, Filadelfo, y que Filadelfo II manda a traer a los 72 sabios. Qué impresionante, que de estos 72 sabios, según cuenta la leyenda, esto se ve en una carta que es la carta de Aristeo, estos 72 sabios se forman en parejas, hacen 36 versiones y las 36 coinciden, según dice la leyenda o la carta, y de ahí salió la luz, la palabra, para todo este planeta, y esto fue a la luz de este faro de Alejandría, que representa la luz no del Mediterráneo, sino la luz para todo el mundo, y esa luz se llama Jesucristo, porque salió la luz para todo este planeta, el conocimiento de Cristo Jesús para todo este planeta, el conocimiento de salvación, de perdón, de amor y misericordia para todo este planeta. Y todo aquel que está en tinieblas, todo aquel que está en oscuridad, tiene que venir a luz para salir de esa oscuridad y de esa penumbra. Y voy a terminar con este versículo.
Una vez más Jesús se dirigió a la gente, al pueblo, y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén y amén.